Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Épocas del Mundo. En este programa recordaremos un hecho que causó consternación en nuestra sociedad por su peligrosidad y que cobró gran cantidad de muertos y dejó secuelas a otros de por vida. Fue la temida poliomielitis o parálisis infantil. Su surgimiento y el modo en que la Argentina se respondió a la epidemia trazan algunas analogías reveladoras al confrontarlos con la actual pandemia de coronavirus. Pero para hablar de esta temida enfermedad debemos remontarnos a la antigüedad. Las primeras referencias a la polio aparecen en un grabado de una estela funeraria del antiguo Egipto, donde se ve un funcionario con signos inequívocos de las marcas de la enfermedad en una de sus piernas. La polio es una enfermedad muy contagiosa y grave, causada por el poliovirus. El virus se transmite de persona a persona, invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. Afecta sobre todo a menores de 5 años y no tiene cura. Una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, generalmente de las piernas, y un 5 a 10% de estos casos fallece por parálisis de los músculos respiratorios. El médico inglés Michael Underwood describió por primera vez la enfermedad en 1789 y en 1840 el ortopedista alemán Jacob von Hein la individualizó clínicamente. La última década del siglo XIX marcó el comienzo de las epidemias, primero en los países escandinavos y luego en Estados Unidos, situación que fue increyendo en la primera mitad del siglo XX. La polio se conocía del principio del siglo XX, pero sobre todo en círculos médicos. En Argentina había muy pocos casos. Alarmaba que atacara a la niñez, pero recién en 1909 se llamó la atención sobre su incremento. Ese año se reclamó desde las páginas de las revistas de la Asociación Médica Argentina que los poderes públicos clasificaran a esta dolencia dentro de aquellas cuya denuncia era obligatoria. Se recomendó el aislamiento de los enfermos y que la desinfección se aplicara no solo a los atacados de poliomielitis, sino que se hiciera extensivo a las personas que convivían con ellos. No se cumplió con estas recomendaciones, tal vez porque entre 1906 y 1932 se produjeron 2.680 casos en total y eso no alarmó a nadie. Pero en 1942 se desató el primer brote epidémico. Solo en Buenos Aires hubo más de 2.000 casos. La enfermedad se instaló en la conciencia pública y se activaron todos los protocolos. Para 1943, las ciudades más afectadas eran Mar del Plata, Rosario y Santiago del Estero. La población entró en pánico. Hubo éxodos de padres con sus hijos hacia lugares alejados de las ciudades, lo cual esparció la enfermedad. La ausencia de difusión por parte del Estado también facilitó la diseminación del virus por diferentes centros del país. El desconcierto de las autoridades sanitarias y políticas se mostró en la ausencia de una política clara. En el Hospital de Niños se inauguró una sección especial para el tratamiento de la parálisis infantil, pero pusieron a cargo a un especialista en ortopedia. Se atacaba así las consecuencias de la enfermedad antes que las causas. Es en este contexto que de la sociedad civil surge, en 1943, la Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil, que ofrece tratamiento gratuito, pionero en la rehabilitación en nuestro país, manteniéndose únicamente gracias a la ayuda de una comunidad solidaria. En 1956 llega el gran brote que marcó a una generación. Se registraron 6.500 casos, para una población total argentina de 18 millones de habitantes. Fue un salto exponencial respecto al año anterior, con 256 casos. El 71% de los pacientes fueron menores entre 0 y 4 años. La primera actitud fue ignorar la epidemia, pese a que los diarios informaban los casos todos los días. La desesperación se apoderó de todos, se impusieron cuarentenas selectivas, proliferaron remedios caseros, no necesariamente efectivos, collares para niños con bolsita de alcanfor, baos con agua de eucalipto, algunas madres envolvían a sus bebés en una suerte de sábana o manta, dejándoles solo libre la cabeza. El resto, cuerpo y extremidades, quedaban inexorablemente apretujados, simulando una momia. Otro rasgo que distinguió la época y que perduró durante muchísimos años fue el de pintar con cal las paredes, los cordones de las veredas y los árboles. No hubo una comunicación desde el área de salud para que se hicieran esas cosas. Eran simplemente medidas que tomaba la gente ante la falta de soluciones. Las 140 camas del Hospital Muñiz estaban desbordadas. Se generaron espacios para la atención de chicos. Además de la construcción de los centros, se destinó dinero para los viajes de los médicos para capacitarse en los Estados Unidos, la compra de elementos ortopédicos y se invirtió en pulmotores, entre otras cosas. El Instituto Malbrán recibió una partida especial para la investigación.
A mediados del siglo pasado, el panorama era desalentador, pero la investigación científica e innovación farmacéutica también pudieron torcer el curso de esta enfermedad que hoy va camino a ser una segunda erradicada en el mundo luego de la viruela. El 12 de abril de 1955, Estados Unidos comunicó al mundo que la vacuna creada por el Dr. Jonas Salk era efectiva. Sin embargo, la fabricación a gran escala demoró mucho tiempo. Se intentó la fabricación nacional, pero resultó inviable. El gobierno de Pedro Eugenio Aramburu solo tenía una alternativa: importarlo. Estados Unidos se resistió a exportar la vacuna, pero los desastres de la epidemia en Argentina la pusieron como prioridad número 1 a nivel mundial y recibió el apoyo de la ONU y de la Organización Mundial de la Salud. El 1 de septiembre llegaron al país 470.000 dosis. El vuelo regular de Aerolíneas Argentina que conectaba Nueva York con Ezeiza tuvo que retirar asientos para poder recibir la carga completa. En Buenos Aires se asignaron 44 escuelas para la inmediata aplicación de las vacunas. Los requisitos para esta primera partida eran niños entre 6 meses y 3 años, los más afectados. Gradualmente se fue incorporando el resto. En octubre llegó una segunda partida con 600.000 dosis y la enfermedad empezó a ceder. La erradicación definitiva ocurrió recién en 1984. Así, la Argentina se transformó en el primer país libre de polio en América Latina. Hoy solo hay 3 países con registros. La vacuna salvó la emergencia. El 10% de los infectados murió y un 25% quedó con una discapacidad permanente. La política en aquel momento estuvo por detrás de los acontecimientos. A principios de 1953, el investigador de la ciudad de Pittsburgh, Jonas Salk, presentó los primeros resultados de sus investigaciones con un nuevo virus muerto al Comité de Inmunización de la Fundación Nacional para la Parálisis Infantil. Algunos de los miembros del comité, como el premio Nobel John Enders de la Universidad de Harvard y Albert Sabin de la Cincinnati, dudaban de la seguridad de una vacuna preparada de un virus poliovirus, más allá del método de inactivación utilizado. Pero la urgencia de la epidemia demandaba acciones y al año siguiente comenzó el estudio clínico de la vacuna, uno de los más grandes que se han realizado en la historia. Con el apoyo de la industria farmacéutica para producir a escala las dosis necesarias, participaron casi 2 millones de niños estadounidenses entre 6 y 9 años. De ellos, 623.972 fueron inoculados con la vacuna o con placebo, y el resto observado como otro grupo de control. El 12 de abril de 1955, Thomas Francis, director del estudio, anunció sus resultados. La vacuna era segura, potente y efectiva para prevenir la poliomielitis en el 90% de los casos. Al mismo tiempo que Salk investigaba su vacuna, su colega polaco Sabin estaba desarrollando otra a partir de un virus vivo, ya que, al igual que muchos científicos de la época, creía que así se garantizaba la inmunidad por un periodo extendido. Sabin hizo las primeras pruebas con él mismo y con sus familiares y los del equipo de investigadores y con los detenidos de una cárcel cercana. Ante la imposibilidad de avanzar con un estudio clínico masivo en Estados Unidos, porque ya se estaba utilizando con éxito la vacuna de Salk, Sabin logró que lo llevara adelante el Ministerio de Salud de la Unión Soviética en 1957. 4 años después, tras el éxito de las investigaciones, el Servicio de Salud Pública estadounidense aprobó la vacuna diseñada por Sabin y la Organización Mundial de la Salud empezó a utilizar la antipoliomielítica oral que se sigue usando y que es una de las vacunas más seguras desarrolladas hasta la fecha. Así hemos recordado una página oscura de nuestra historia y del mundo. Los esperamos como siempre para un nuevo encuentro en Épocas del Mundo, recordando la historia y sus personajes. Chau, hasta la próxima y muchas gracias. Gracias por ver este video. Si estás interesado en nuestros contenidos, participa con tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias interesantes y sus protagonistas.